Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el lugar del mundo en que se encuentren. Les habla un soldado que luchó en la Gran Guerra Patria. Quiero compartir con ustedes una reflexión que aplica a lo que está pasando hoy en día. La efeméride mundial más importante de este año es la conmemoración del 80 aniversario de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria y la derrota nazifascista consumada en Berlín el 9 de mayo de 1945. En momentos en que el fascismo y la extrema derecha pretenden levantar cabeza nuevamente aupados, ahora por países que hace 8 décadas lo enfrentaron y entregaron la vida de algunos de sus mejores hijos para librar a la humanidad de esa peste. Bien vale la pena tener presente y recordar cómo se fue estructurando aquella gesta en el tramo final de los combates. Hoy, al tiempo que Estados Unidos y Europa, actuando como aliados del neonazismo ucraniano, fomentan la guerra en ese país, mientras que simultáneamente operan como promotores, financistas y proveedores de las armas que han permitido desatar el genocidio en Palestina. Por la otra, se pretende tergiversar la historia. De ahí que sea necesario rememorar la hazaña de los pueblos de la Unión Soviética y refrescar la memoria, para que los viejos recordemos y las nuevas generaciones aprendan y no olviden los costos que tuvo y que tiene sostener un mundo libre del fascismo, el nazismo y el falangismo. En estos días, hace 80 años se combatía en los mismos territorios que ahora. Las ciudades, los bosques y las montañas de Ucrania, también de Bielorrusia, eran el epicentro de la ofensiva soviética. Igual que ahora, los fascistas tratan de estructurar una desesperada defensa, igual que hace 80 años. Hoy, serán derrotados, a pesar de las duras capitulaciones sufridas por el ejército hitleriano. Tras la batalla de Stalingrado en febrero de 1943, al finalizar el año 1944, las Fuerzas Armadas alemanas conservaban capacidad para desarrollar acciones defensivas que permitían retrasar su inminente derrota. Hitler todavía contaba con 9.400.000 efectivos, de los cuales 5.400.000 estaban involucrados directamente en las operaciones militares. La mayor parte de ellas, 68,5%, en el frente oriental, que intentaba evitar que el ejército rojo soviético irrumpiera en Alemania. Desde junio, Estados Unidos y Gran Bretaña desarrollaban el paseo iniciado en Normandía contra un mermado ejército nazi que concentraba sus mayores y mejores fuerzas en el este. Que su industria cinematográfica diga otra cosa es parte del juego, de una mentira continuada que pretende falsear la historia. Para eso fue creada. Es el gran aparato estadounidense de la mentira, hoy en peligro de destrucción por la voracidad de los incendios que el país más poderoso del mundo no ha podido evitar. Poderoso entre comillas, ¿verdad? Pero volviendo a los acontecimientos de hace 80 años atrás, prosigo. El alto mando militar soviético determinó que la línea principal de la ofensiva se debía desarrollar desde Bielorrusia, en dirección a Polonia. Por ello, dos de los más destacados estrategas militares fueron designados para las responsabilidades decisivas en la ofensiva. Los mariscales Georgy Zhukov para comandar el primer frente y Konstantin Rokossovski para el segundo frente de Bielorrusia. De inmediato comenzó la preparación de lo que habría de ser el combate final contra la armada hitleriana. Aunque nuestro jefe supremo, el gran Joseph Stalin, no señaló una fecha fija para el inicio de las operaciones, se estimó que las mismas deberían comenzar entre el 15 y el 20 de enero de 1945. Hace exactamente 80 años. De inmediato, los estados mayores se abocaron a la preparación de los planes, la logística y los aseguramientos combativos para la eventual batalla. Una diferencia sustancial con las acciones pasadas
era que al irrumpir en Polonia, las Fuerzas Armadas soviéticas no contarían con los datos de exploración que los guerrilleros organizados por el Partido Comunista portaban en Ucrania y Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas soviéticas se preparaban para abandonar el suelo patrio. Después de su liberación, tras 3 años y medio de ocupación fascista, los soldados y oficiales fueron aleccionados en el sentido de que no irrumpirían en territorio extranjero como tropas de ocupación, ni como conquistadores, sino como libertadores de países oprimidos por la bota fascista. En realidad, y salvo algunas excepciones, el ejército soviético fue recibido en Polonia con muestras de amistad de parte del pueblo y las autoridades de ese país. Lamentablemente, el liderazgo polaco actual ha olvidado eso, y hoy alientan las prácticas fascistas que los hitlerianos implementaron en su territorio contra su propio pueblo, en la preparación de las operaciones, y con el objetivo de afinar la cooperación entre frentes y ejércitos. Las grandes unidades realizaron varios ejercicios que simulaban el combate futuro. El secreto fue fundamental, aunque siempre existieron dudas. El enemigo no se enteró de los planes, a pesar del enorme contingente de tropas que se desplazaban para acudir al punto de partida de la operación. De esta manera, los nazis no pudieron utilizar a su favor probables errores cometidos en la planificación de un combate que se desarrollaría en un territorio desconocido, que, en esa medida, daba ventajas al ejército hitleriano ocupante. Esta operación, que inicialmente se denominó Varsovia-Poznan, pasó a llamarse Operación Vistula-Oder, destacando la importancia que tendría franquear estos dos grandes ríos para el éxito de la maniobra. Se ocultó al enemigo que la idea principal de las acciones no estaban dirigidas en primera instancia a tomar Varsovia desde el este. Asimismo, se planificó un fuerte reconocimiento por combate, a fin de detectar el dislocamiento de las fuerzas enemigas y su probable idea de las acciones. La sorpresa fue total. El ejército fascista se replegó del borde delantero a la profundidad, ante lo cual, el 14 de enero se le dio la orden al primer frente de pasar a la ofensiva en toda la línea, obligando al enemigo a abandonar apresuradamente la capital de Polonia, no sin antes someterla a una devastación absoluta y al exterminio de sus habitantes. Decenas de miles de polacos fueron asesinados por las tropas nazis en retirada. Varsovia fue liberada el 17 de enero. Este año conmemoramos el 80 aniversario de tan importante acontecimiento histórico. En su informe a Stalin, el mariscal Zhukov le participó que los bárbaros fascistas han destruido Varsovia, capital de Polonia, con sádico ensañamiento. Los hitlerianos han destruido una manzana de casas tras otra. Las grandes empresas industriales han sido borradas de la faz de la tierra. Las casas de vecindad han sido voladas o incendiadas. Las instalaciones municipales han sido destruidas. Decenas de miles de habitantes fueron exterminados y los demás expulsados. Varsovia es una ciudad muerta. Casi simultáneamente el segundo frente de Bielorrusia pasó al ataque el 13 de enero. El tercer frente de Bielorrusia, al mando del mariscal de la Unión Soviética Iván Konev, había hecho lo propio el día anterior. La toma de Varsovia no detuvo la ofensiva soviética, que adquirió un carácter ininterrumpido ante la incapacidad de reacción del ejército nazi. El día 19 fue ocupada Lodz, 140 kilómetros al suroeste de Varsovia, y el 23, Bydgoszcz, 300 kilómetros al noroeste de Varsovia. La ofensiva continuaba a ritmos asombrosos, pero debían cuidarse los flancos, a fin de que ningún frente quedara desguarnecido por avanzar más rápido que sus vecinos, lo cual requería de un impecable esfuerzo de planificación, organización y ejecución. Stalin daba seguimiento a los acontecimientos,
día a día y hora a hora, autorizando la introducción de las reservas necesarias que permitieran explotar el éxito. El 31 de enero, la vanguardia de las tropas soviéticas forzaron el río Oder, que marca la frontera estatal entre Polonia y Alemania, y ocuparon una cabeza de puente a 490 kilómetros al oeste de Varsovia. Berlín estaba a un poco más de 90 kilómetros. El objetivo final estaba cerca. Los próximos días serían duros, pero la certeza de la victoria reforzaba la voluntad y fortalecía el espíritu. 80 años después, nuevamente, se respiran aires de victoria. El fascismo y sus patrocinadores, una vez más, serán derrotados, y el mundo podrá celebrar el triunfo de la justicia contra fuerzas oscuras que pretenden retrotraer el curso de la historia. Gracias por su atención, camaradas. Y no olvidar es no volver al pasado, abrazando al futuro, como lo hicimos nosotros. 26 millones de vidas soviéticas costó la liberación de la bestia fascista. Hoy en día el costo será más bajo para Rusia, pero muy alto para los que apoyan a estos nefastos. Rusia, como al igual que la Unión Soviética, no comienza las guerras, las termina. Abrazo fraterno para todos.